Bueno, el título que he puesto es Violencia intrafamiliar, violencia social y factor de miedo, efectos de la pandemia COVID-19, caso peruano. Quien les habla es un estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, norte de la Universidad Peruana, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he podido hacer en torno a esta pandemia, ¿no? ¿Qué reporte se tiene al momento en Perú? Si bien es cierto, la pandemia ha puesto al mundo entero en jaque, en un juego donde los fuertes resisten y los débiles tratan de resistir. Empiezo afirmando esta idea, puesto que toda sociedad dispone de una estructura y acción social diferente sobre los medios de producción, como bien claro tenemos, ¿no? Por ejemplo, el esclavismo, feudalismo y ahora pues el capitalismo, ¿no? Que he oído decir a algunos de ustedes. Bueno, que en nuestro tiempo no son más que las clases sociales predominantes desde nuestra historia, ¿no? Como actualmente tenemos la burguesía y el proletariado, por el cual se percibe una división y estratificación social muy concentrada, muy arraigada, o sea, decir, no es desde ahora, sino es desde mucho antes, y algunas veces muy heterogénea, diversa y fragmentada en cuanto a prácticas sociales recurrentes marcadas por la cultura se refiere. Digo esto, empiezo diciendo esto porque el Perú es un país megadiverso en cuanto a riqueza natural y cultural existe, en donde ciertos grupos se han visto afectados por limitaciones y dificultades que se han presentado en el transcurso que han podido ser atendidos por el gobierno. Muy aparte de las poblaciones de riesgo, ya focalizadas y conocidas como población vulnerable, ¿no? Que acá se encuentran niños, niñas, como todos sabemos, adolescentes, mujeres, el adulto mayor. O sea, muy aparte de esto, han surgido en esta línea, diría yo, poblaciones, por ejemplo, como trabajadores informales, personas desempleadas, comerciantes que por su naturaleza han sido reubicados en medio de esta crisis sanitaria. O sea, ha habido una necesidad de poder tomar medidas por el gobierno frente a este, bueno, diría, nuevo surgimiento de esta población, ¿no? Quisiera comenzar este conversatorio también parafraseando una de las tantas ideas que el presidente de la República, Martín Vizcarra, emite a la población en general, con el siguiente mensaje que dice: América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia, ¿no? Como sabemos, Perú, después de Brasil, es el segundo país con más casos positivos que se tiene hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, hasta el día de ayer, 30 de junio, se han encontrado 285,000 casos, 213 registrados, ¿no? Confirmados por el MINSA, ¿no? Esto es un escenario nuevo porque congrega pues a América Latina como foco principal, ¿no? O sea, como foco de contagio. Por otro lado, ¿no? Si bien el gobierno ha reunido esfuerzos por combatir incansablemente esta lucha de contrarrestar el impacto que deja la pandemia, de una manera pues organizada y articulada, mediante acciones como la creación de diferentes comisiones multisectoriales que han surgido en medio de esta crisis. Si bien es cierto, hay este problema, hay que atenderlo. ¿A través de qué? O sea, actuar, ¿no? Y ellos han actuado a través de la creación de diferentes comisiones, como tenemos la resolución, por ejemplo, ministerial 83, publicada el 12 de marzo, después tenemos la de 27 de abril, y ahora pues la que se ha publicado recientemente, la del 18 de junio, ¿no? En estas comisiones se inició, por ejemplo, una comisión de alto nivel que conduzca las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del COVID, ¿no? O sea, por la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, creó esta comisión,
quienes lo integran diferentes autoridades, ¿no? MINSA, todos los ministerios, un representante. Después surge otro problema, ¿no? O sea, este problema de la violencia, no es que ha surgido, sino, o sea, tiene que ser atendido inmediatamente este problema de la violencia hacia la mujer. Entonces, se crea la comisión de alto nivel que dirige toda la política pública en materia de violencia, con el programa que es SEMAN, ¿no? ¿Para qué? Para que lo antes posible se pueda decir que el Perú ya tiene un sistema integrado, debidamente conectado por la justicia integral, ¿no? Y después tenemos también el último decreto que recién ha salido para una comisión, ¿no?, del Ministerio de la Cultura, que ha sido una iniciativa, digamos, para el seguimiento de las acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de esta emergencia sanitaria. O sea, la emergencia todavía en Perú no ha terminado, lo que podemos decir que el estado, por ejemplo, confinamiento, cuarentena, sí se ha levantado en algunas regiones, no en todas, pero hay una necesidad de atender estas poblaciones, ¿no?, que están dirigidas en la misma línea de acción de las poblaciones vulnerables, ¿no?, los indígenas, a quienes tiene que llegar el gobierno, o sea, con apoyo, con algún apoyo. Entonces, todo esto es lo que se tiene hasta el momento, ¿no?, para más o menos mitigar el impacto de esta pandemia. Después, bueno, acá en este gráfico, como pueden ver, tenemos a Brasil, Perú. Como les digo, el Perú ocupa el segundo lugar con más casos registrados de esta enfermedad. Y estas son las cifras. Y ahora, pues, lo que nos compete a nosotros, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno ha tomado medidas, pero también han surgido problemas, ¿no? Problemas, necesidades de la población. Y estos problemas yo lo he dividido, bueno, lo he tratado de resumir en tres ideas. Por ejemplo, confinamiento versus violencia de género, que se ha dado con mayor énfasis en este escenario situacional. Cuarentena versus factor de miedo, ¿no? Y estado de emergencia versus violencia social, ¿no? Tenemos una microsociología y una macrosociología. Y acá es lo que me interesaría un poco más compartirles, algunas de las reflexiones, ¿no? Empecemos por el primero. Confinamiento versus violencia de género. Ya. Aquí tenemos lo que yo les puedo decir. Por ejemplo, ha surgido, ¿no? Si sabemos el fenómeno, esta violencia de género es un fenómeno de ocurrencia mundial, ¿no?, que pasa en todo el mundo. Han sido las mujeres, ¿no?, y los niños los grupos más vulnerables, ¿no?, y en donde este confinamiento ha obligado a muchas víctimas, entre mujeres y niñas, a convivir en algunos casos con su propio agresor, resguardándose así de esta pandemia. Sin embargo, convivir en medio de esta crisis en el hogar no ha sido del todo seguro para muchas de ellas, puesto que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Según el programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Aurora, se ha encontrado la siguiente data. Esto es lo que se tiene reportado, ¿no?, a abril del 2020, según el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Aurora. Tenemos, por ejemplo, que sigue siendo la mujer la más afectada en esta situación, ¿no? O sea, con el 77%. Por ejemplo, tenemos también que
se han registrado 56.733 consultas, diríamos, ¿no?, atendidas por el Ministerio de la Mujer a través de la línea 100. También podemos observar que ha sido la mujer quien ha tomado la decisión de pedir ayuda y recurrir a estas entidades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también el CEN, los Centros de Emergencia Mujer, o también a esta línea gratuita, línea 11, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene al momento, y podemos decir que han sido las mujeres quienes siguen siendo las más afectadas. Respecto aquí a otro cuadro, ¿no?, tenemos las consultas atendidas por grupo de edad de la víctima según el mes. Por ejemplo, desde enero hasta abril, ¿no? Ahí están los porcentajes. Y también tenemos las consultas atendidas por tipo de violencia según el mes. Si bien es cierto, la violencia física es también un tipo de violencia muy difícil, digamos, de afrontar por la víctima, pero sin duda la violencia psicológica es aún mucho más. O sea, si se presenta este daño, ¿por qué no atenderlo lo antes posible? ¿Y por qué no iniciar, pues, un seguimiento? Hay algunos casos, por ejemplo, en los medios de comunicación, que algunas comisarías, ¿no?, no atienden este tipo de denuncias psicológicas y lo dejan de lado. Pero si bien es cierto, por ahí, ¿no?, o sea, por la violencia psicológica se inicia una agresión más fuerte, más violenta hacia este grupo vulnerable. Y las cifras, pues, son que en este confinamiento o cuarentena, la violencia reportada con mayor, con mayor número de casos, ha sido esta, ¿no?, con el 26.2%, según el programa Aurora. Bueno, esta data se ha tenido hasta el momento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los casos de violencia han ido en aumento, no se han paralizado, ni tampoco han experimentado a grandes rasgos. O sea, han ido en aumento, las cifras han estado allí. ¿Quién es la más afectada? Siguen siendo la población más afectada, siguen siendo las mujeres. ¿Con qué tipo de violencia? En un mayor porcentaje, como ya les dije, la psicológica. Esos son los datos que tenemos, que les puedo decir del programa Aurora, ¿no?, impulsado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero lo que ven ustedes ahí, las cifras, son las cifras que ha dado a conocer la propia ministra del Ministerio de la Mujer, la señora Gloria Edelmira Montenegro, que ha dicho que en este tiempo de confinamiento o estado de emergencia se han reportado 25 feminicidios, 635 violaciones sexuales, siendo 454 niñas violadas de los 635, ¿no? Imagínense, sigue siendo el sexo de la mujer el más vulnerable, y niñas, ¿no?, niñas que están empezando, digamos, el círculo de su vida, dañarlas y dañar su dignidad. Entonces, eso es un gran problema que actualmente el Ministerio de la Mujer está trabajando arduamente a través de medios de comunicación, a través de redes sociales y a través de campañas, ¿no? Campañas de sensibilización, concientización a las mujeres en general, ¿no? Por ejemplo,
el gobierno ha entregado canastas a los grupos vulnerables, ¿no? A los grupos que están en esa línea, mujeres, niños, adulto mayor, y alguna idea, digamos, creativa que ha tenido el Ministerio de la Mujer es colocar frases de aliento, incluso en las tinajas o en las tinas donde estaban los alimentos, colocar frases, ¿no? O sea, si te quiere no te pega, entre otras, ¿no? Su campaña lleva el lema: violencia disfrazada de amor no es amor. Ese es el lema de este programa, ¿no? Y así ha habido bastantes ideas, ¿no? Que han nacido por el propio ministerio. Entre las medidas está pues la concientización sobre la importancia de igualdad de género, ¿no? O sea, tanto hombre como mujer somos importantes, somos dignos y nos valemos por sí solos, ¿no? Ante la sociedad. Una corresponsabilidad, ¿pero con qué? Una corresponsabilidad en el hogar. Ahora que hemos estado viviendo en estado que se llama cuarentena, confinamiento, una corresponsabilidad, tanto hombre como mujer. Labores de cuidado, ¿no? Las labores de cuidado, no solamente la mujer, si bien es cierto, el Perú es gran porcentaje, es un Perú machista, o sea, hombres machistas prácticamente, pero se está trabajando arduamente en esto para que las labores de cuidado no netamente sean del hombre, o sea, para trabajos fuertes, o sea, que el hombre tiene que irse todo el día a trabajar y la mujer se quede en la casa con los hijos. No, o sea, las labores tienen que ser asumidas por ambos. Y otra idea también son los subsidios monetarios dirigidos hacia las mujeres. En este estado de emergencia, el gobierno ha entregado sí subsidios monetarios, pero lo importante es que han sido dirigidos exclusivamente hacia la mujer. O sea, si el grupo familiar integra hijos, mamá, papá, exclusivamente ese subsidio ha sido entregado a la mujer, ¿no? Como representatividad para que mejore pues esta situación. Ojalá haya sido así, pero esa ha sido la idea del gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha tenido respecto a esta situación. Después, también les puedo compartir la otra idea que está enfatizada en estado de emergencia versus violencia social. Como les dije al inicio, una microsociología, una macrosociología, una microsociología vista desde el hogar, desde los integrantes del hogar, ahora una macrosociología, ¿no? Una violencia social destinado en grupos, no por los individuos. Al inicio expresé que los grupos débiles tratan de resistir frente a los grupos fuertes. Debido a esto es que se han visto gravemente afectadas las clases bajas, ¿no? Aquellos estratos que han sido los más perjudicados, porque son los que acuden y dependen de los servicios sociales que presta el gobierno. Por ejemplo, asociaciones gremiales. Y durante este estado de emergencia, han sido los transportistas, comerciantes que por su trabajo se han visto limitadas sus labores, orientando así nuevas medidas o protocolos sanitarios para su continuidad. O sea, generando un impacto negativo en la disminución de la capacidad de sus ingresos, ¿no? Si un transportista del día, su bus estaba al 100%, ¿no? En su aforo, o inclusive en Lima es mucho peor estos casos, ¿no? Vemos que los carros ya no pueden ni seguir, pero en sí ha habido un cambio arduo, o sea, no de un 100%, sino ahora se ha tratado de disminuir un 50%, ¿no?
Y ahí entonces esa limitación, esa perjudicación hacia el trabajador, ¿no?, del día como un transportista, que va a tener un impacto negativo en el ingreso, en la capacidad de sus ingresos, ¿no? Va a disminuir. También ¿qué se llama? En el Boletín Socioeconómico Laboral se han encontrado las siguientes cifras, ¿no? Este boletín del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dice, a través de su grupo de investigación, dice, se han encontrado las siguientes cifras. Como ven ahí, pueden apreciar comercio, transporte, entre otras actividades han estado suspendidas, ¿no? Únicamente las que han podido, han seguido es agropecuario, también financiero y seguros, o sea, los bancos, y la administración pública, ¿no? Después, manufactura, comercio, transporte, restaurantes, alojamiento, entre otros sectores han estado paralizados en el Perú. También seguro en sus países o en otros lugares también han tomado las mismas iniciativas, ¿no? Entonces, los sectores agropecuario, financiero y seguros mostraron tasas de crecimiento, pero por el otro lado también resultaron desfavorables los sectores de minería, hidrocarburos, manufactura, comercio, transporte, entre otros, ¿no? Si bien es cierto, no hemos tenido, o sea, no se ha vivido en el Perú una violencia, digamos, de la población tan ardua, tan negativa hacia el gobierno, o sea, pero sí han habido indiferencias, algunas protestas de estos señores, porque sean escuchados y también que sean incluidos en las decisiones que tome el gobierno, ¿no? Mejor dicho, hacer presión para que sean atendidos sus intereses. Bueno, las medidas que ha tomado el gobierno respecto a los comerciantes ha sido la reubicación de estos, no de estos comerciantes de mercado de abastos por inadecuada infraestructura, ¿no? Esta idea viene, no es que se tenga que pasar una pandemia para que el gobierno tome medidas, sino que ya se han estado tomando medidas, pero ahora es que lo ha hecho de una manera más rápida y así, o sea, tan rápida que algunos comerciantes se han visto afectados por la distancia, ¿no? No es que un comerciante se traslade largas horas hacia un mercado para que pueda vender, sino y ahora pues trasladarse mucho más lejos o de distrito a distrito, como se ha visto en Lima, porque, o sea, Lima territorialmente, o sea, se está creciendo, pero esto es lo que se ha tenido, ¿no? O sea, de estos comerciantes que han sido reubicados, y algunas veces pues salían y decían no, que no van a atender ahí, y se han visto ellos solos, ¿no? O sea, cómo van a vender. Con tal que el mercado, por ejemplo, en La Victoria, el mercado de abastos de frutas se ha cerrado, y cada uno pues si quería irse a la nueva reubicación, normal, y si no, por su cuenta tenía que vender sus productos. También con respecto a los transportistas, ¿no? Ya les estaba explicando anteriormente, subsidios monetarios para ellos, o caso contrario, se aumentaría la tarifa de pasajes del transporte público. O sea, si es que no le atiende el gobierno en sus intereses, aumentaría el pasaje y había, o sea, habría, ¿no?, un impacto negativo en la población que usa este servicio, ¿no?, en la gran población, porque la mayoría, ¿no?, en Lima, o sea, capital del Perú, Lima Centro, o sea, la mayoría utiliza este servicio para que acuda
a sus trabajos, ¿no? Mejor dicho, a las personas más de los sectores que les estoy hablando. Después también tenemos el otro punto que también se ha visto, bueno, no una idea, o sea, una idea, digamos, que ha iniciado, o sea, un proceso tanto en niños, en adolescentes, en el adulto mayor, por entender esta cuarentena, este confinamiento de la mejor manera, ¿no? Y no sobresaltar con algunas ideas o llevarlo hacia la violencia, hacia la depresión, entre otras cosas. Es esto de cuarentena versus factor de miedo. Esta cuarentena ha llevado a la mayoría de familias a sobrellevar el estilo o rutina de vida de la mano de medidas de prevención sanitarias, dirigidas hacia el fomento de una nueva convivencia social, evidenciándose así gradualmente una preocupación de grupos como niños, adolescentes, como ya les decía, el adulto mayor, trabajadores, por sobrellevar la situación, implementando así nuevas estrategias para la continuidad de sus labores, ¿no? Pero con nuevas emociones encontradas. O sea, esta presión por cumplir con el trabajo desde el hogar, este trabajo remoto. El estrés por el hacer, ¿no? O sea, si no me organizo, si no organizo mi tiempo, no encuentro espacios amigables en casa, este estrés, o como en un ponente creo estaba explicando también de que hay muchos problemas, ¿no? O sea, que se han visto afectados desde el hogar. Y la angustia, pues, ¿no? La angustia por el saber, o sea, qué pasará, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o me gritarán en el trabajo mi jefe, o en el caso de los docentes, con esta estrategia de aprendo en casa. Muchas veces el docente dice, pero yo estoy trabajando, yo no estoy trabajando las 8 horas diarias, sino estoy trabajando prácticamente todo el día. Imagínense ustedes, o con aquel docente que no sabe de las TIC, de las tecnologías de la información e innovación, cómo va a poder surgir su trabajo, ¿no? En este tiempo de cuarentena. Entonces, ideas así se han tenido, se han visto, todos los grupos se han visto afectados, pero adelante, ¿no? O sea, la vida tiene que continuar en situaciones y en fenómenos así como estamos viviendo, ¿no? Respecto a los niños, niñas y adolescentes, de la noche a la mañana, suspensión de clases presenciales y adecuación a clases a distancia o trabajo remoto, ¿no? Una preocupación por acceder a recursos, o sea, el Ministerio de Educación está trabajando en esto con el cierre de la brecha digital. Si bien es cierto, esta estrategia de Aprende en Casa está dirigida a nivel nacional, pero no todos los niños, adolescentes, y me incluyo también, jóvenes, nos encontramos, o sea, tenemos todas las tecnologías para seguir con este trabajo, ¿no? Desde casa. Entonces hay una preocupación, una angustia, de repente jalo el ciclo, me pone en cero, si me retiro, o inicio y después me retiro. Hay ideas así, ¿no? Que han surgido en esta situación. Padres de familia afectados por trabajo remoto. O sea, ahora el rol del profesor lo ha asumido el padre de familia. Y este padre de familia algunas veces también angustiados si están haciendo bien el trabajo, que la profesora les deja todos los días actividades y tienen que enviar las evidencias, con tal que este padre ya está angustiado, preocupado y quiere que las clases sean presenciales lo más pronto posible, ¿no? Y los centros de recreación paralizados, afectando el sistema emocional por no interactuar con más niños y niñas de su edad.
O sea, los niños se ha tenido que, si bien es cierto, el gobierno ha tomado decisiones respecto a ellos, o sea, que podían salir los niños en acompañamiento de su padre, de sus padres, de uno de sus padres, a dar una vuelta, ¿no? O sea, por la manzana, más no a utilizar los juegos de repente mecánicos en los parques, por ahí. No solamente ha sido para que ellos se despejen y salgan de su hogar, pero en sí los niños sabemos son que o sea, que por su edad necesitan pues interactuar con otras personas de su edad, inclusive jugar, pero se han visto afectados, ¿no? Con respecto a esta situación. Otro grupo también es el adulto mayor. Mediante decreto supremo 5 del 2020 del MIDIES, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se crea una red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo, ¿no? O sea, si bien es cierto, hemos tenido dos casos, dos situaciones. Un adulto mayor que se encuentra en estado prácticamente de abandono, solo, o con su cónyuge o con algún hijo, ¿no? Que tiene que tener apoyo del gobierno por el estado que se encuentra y por su situación también de pobreza, ¿no? Y por otro lado también hemos tenido a grupos, se ha tenido adultos mayores que han compartido, sí, con los integrantes de la familia, con los, de repente, o sea, socioeconómicamente han estado bien. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha apoyado al grupo, al primer grupo, que es el adulto mayor con alto riesgo, ¿no? Los servicios han sido adultos de 60 años a más que presentan alguna comorbilidad, como por ejemplo hipertensión, o sea, alguna enfermedad, ¿no? Diabetes, el cáncer, entre otros, ¿no? ¿No? Y la población de la tercera edad que han convivido con los integrantes de su familia, como ya les decía, otra población, haber mantenido redes de contacto perenne para amortiguar el distanciamiento social. O sea, en la otra población se ha mantenido esta red para un poco, o sea, para que no se preocupen, para aliviar las angustias, porque han estado en sí, esto ha afectado bastante el sistema emocional de estas personas. Entonces, manteniendo así cuerpo y mente sana y segura, limitando preocupaciones y angustias causadas durante el estado de emergencia. Eso respecto al adulto mayor, que también esta red de soporte también ha estado dirigida o sea, a través de llamadas telefónicas, ¿no? La línea 101 gratuitamente, ¿no? Que lo hacía esta persona, o ya como lo tienen focalizados, los llaman y hacen seguimiento, ¿no? Hacen seguimiento a estas personas vulnerables. Y así se ha estado viviendo esta situación con estos sectores. El otro grupo también están los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores que aún no están con suspensión perfecta de labores, siguen continuando sus labores, pero que tienen un trabajo remoto desde sus hogares, ¿no? Que tenían que organizar su tiempo, espacio, como ya les decía, porque si no surge el estrés por atender la demanda y brindar el mejor servicio posible. O sea, en el caso de los profesores, como ya les mencionaba, querían, ¿no? O sea, uno como docente, ya 3 a 4 meses que no pueden ver a sus alumnos, quieren atenderlos a todos. Quieren atenderlos a todos y brindar el mejor servicio posible. Pero esto de alguna manera se ha visto limitado, ¿no? O sea, es tiempo, por favor. Sí, bueno, hay dos ideas. Acá dice, pero si no trabajo las 8 horas diarias, estoy trabajando todo el día, las ideas que ya les decía, o como no utilizar las TIC, le resulta difícil, ¿no?
Bueno, sí, justamente ya terminaba la exposición. Los que les puedo decir es que el gobierno en sí ha tomado medidas de una manera articulada, organizada, pero aún así los problemas estructurales, ¿no? que están presentes ya casi 100, digamos, en 100 años no se van a poder atender en 100 días, sino solamente ha tomado medidas de la mejor manera posible para afrontar esta situación, ¿no? Y termino diciendo también esto, que la pandemia pues inició en Asia, después migró a Europa y ahora ha conquistado el continente americano. Entonces lo único que queda es que los gobiernos en sí y la población civil también tienen que tener en cuenta las medidas y cumplirlas, ¿no? Para esta nueva convivencia social que sea de la mejor manera. Eso es todo. Ahí les he puesto las dos estrategias que actualmente está utilizando el gobierno. La primera, que yo me quede en casa, que ya no todos estamos en casa. Y la otra, que primero mi salud por ti, por mí, por Perú, ¿no? En esta nueva fase 2 de Reactiva Perú, se ha tenido que impulsar este lema porque, como les dije, no todos los departamentos del Perú están en estado de cuarentena, solo algunos, y hay que tomar medidas. Eso es todo, muchísimas gracias, y ahí está mi correo para alguna consulta o alguna duda que tengan. Muchas gracias.